¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a tener un programa muy variado, pero anticipamos desde ya que uno de los aspectos a considerar está vinculado a la industria argentina. Uno de los instrumentos, una de las herramientas que hacen al desarrollo del país por un lado y a la integración social. Porque el objetivo de la empresa y el objetivo, en todo caso, de la generación del trabajo van absolutamente de la mano en uno de los aspectos, en uno de los sectores esenciales de todo proyecto de país. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Uno de los temas que vamos a tocar hoy es el bajar de peso. O nos alimentamos bien, muchos queremos por ahí ser más delgados y empezamos a hacer dietas. ¿Eso está bien, está mal? ¿Cómo nos alimentamos nosotros? ¿Qué hay que cambiar para poder tener una vida mejor y aquellos que quieran bajar de peso no fracasar en ese intento? Van a ser algunas de las preguntas que le vamos a hacer a la nutricionista que nos va a estar visitando esta noche. Claro, y por otro lado, uno lo que por otro lado piensa es lo siguiente: puedo llegar a hacer un régimen, pero en realidad lo que tengo que pensar es cómo me nutro, ¿no? Básicamente ese sería el tema que estaríamos hablando en la noche de hoy. Por otro lado, vamos a estar hablando de una institución muy importante para la ciudad de Santa Fe, el CODE. Vamos a estar hablando de lo que es este proyecto que está en pleno desarrollo, que tiene que ver con la transformación de este espacio en un planetario y en un aspecto que, sin lugar a dudas, va a tener una expectativa, una posibilidad de desarrollo hacia el futuro del conocimiento del mundo que nos rodea. Bueno, y en el cierre tenemos una nota también importante que queremos compartir con ustedes, así que no se vayan porque se van a sorprender, ¿eh? Seguramente. Vamos a hacer una breve pausa, los auspicios, y estamos con Víctor Sarmiento. Bien, decíamos en lo que es la apertura del programa del día de hoy que íbamos a estar hablando con uno de los instrumentos esenciales que tiene que ver con el desarrollo de cualquier país, la industria, ¿no? Y muchas veces hemos hablado de la industria y hemos encontrado por parte del Estado ideas que avalan, en todo caso, este principio elemental de la industria y otros que en todo caso le generan un camino más sinuoso, un camino con más dificultades. Víctor Sarmiento, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Buenas noches y muchas gracias por darme la posibilidad de expresarme. Bien, en esta oportunidad nos parece interesante preguntarte cuál es la visión que tienen los industriales de la proyección, de la perspectiva que tiene la industria post-pandemia. La verdad que estamos bastante contentos con lo que está sucediendo, con lo que vino sucediendo durante el transcurso de todo este 2021. Porque la verdad que han sido indicadores que son relevantes para el crecimiento del sector industrial en todos sus aspectos, ¿no? Y cerrar un año con un balance positivo de cara hacia el futuro, con perspectivas que para nosotros se vienen sosteniendo y trabajando en conjunto con el Ministerio de la Producción y el Gobierno provincial, tenemos expectativa de que este 2022 sea, la verdad, al menos mantenerse como este 2021, ¿no? Sin olvidarnos que venimos saliendo de una pandemia y sin olvidarnos tampoco de lo que significó haber venido con un modelo de desindustrialización prepandemia que venía golpeando fuertemente en un modelo que no nos contenía ni nos contemplaba fundamentalmente al sector industrial, ¿no? Bien, si hablamos de la vedette de las industrias en estos últimos meses, es la industria de la maquinaria agrícola. De hecho, la fabricación de tractores en la República Argentina y más precisamente en la provincia de Santa Fe tiene realmente récord histórico desde el 86 hasta esta parte. Y esta maquinaria agrícola que se está fabricando en distintos pueblos de la provincia de Santa Fe, bueno, sin dudas motorizan no solamente al pueblo, sino a la región. Es uno de los puntos fundamentales que tiene la provincia, pero hay otros. Y en esta búsqueda industrial, ¿cuáles podemos nombrar? La verdad que, como vos decís, maquinaria agrícola ha sido prácticamente la vedette en todo este tiempo, impulsada por aquel
propietario de un campo que quiere tener su fierro tan bien que está trabajando, ¿no? Pero solamente eso no alcanza y también hay una muy fuerte exportación del sector de maquinaria agrícola, con lo cual se prevé un 2022 prácticamente completo para la venta de este sector. Pero no solamente esto, sino Santa Fe es una provincia muy heterogénea en su producción industrial y prácticamente el 80-85% viene registrando valores de crecimiento que han dado en este 21 alrededor de un crecimiento fundamental de un 15% en la provincia, como ser línea blanca, todo lo que es heladera, televisores, lo que es cocina, artículos del hogar. Estos meses ha tenido una expansión muy fuerte el sector de gas y de petróleo. Yo vivo en una cuenca metalúrgica donde hay empresas que trabajan fuertemente en este rubro y se nota que hay una expansión de trabajo muy fuerte, como también podemos decir lo que ha significado vestimenta, que ha crecido. En definitiva, todo lo que signifique también la molienda de granos. Es muy fuerte el crecimiento de la provincia de Santa Fe en cuanto a la industria y podemos decir que, como siempre venimos sosteniendo, es la provincia que lidera el crecimiento después de la pandemia a nivel nacional, no solo en economía, sino también en recuperación de puestos de trabajo, ¿no? Víctor, hablando con algunos industriales, a mí me ha tocado encontrarme con ellos, bueno, por una cuestión de historia de escuela, ¿no? Yo soy un técnico electromecánico, aunque parezca mentira... Somos colegas. Aunque parezca mentira, conduciendo un programa de televisión. Pero lo interesante es que la mayoría de esos colegas, en todo caso en la formación, me han planteado, y porque llevan adelante en todo caso emprendimientos en la industria, que esta es una etapa muy particular y beneficiosa en el sentido de poder contar con el crédito como una herramienta disponible, ¿no? Como una herramienta que está al alcance de la mano, en el sentido de cualquier proyecto que piense instalarse de aquí en adelante. Y esto es un verdadero desafío porque, más allá de los riesgos que históricamente representa la Argentina, también está el hecho de la innovación tecnológica que está no a la vuelta de la esquina, sino ya presente, y ese desafío o la toma de un crédito representa desde ya históricamente un riesgo. La verdad que es así, pero también tenemos que valorar y medir el modelo de desarrollo que nosotros venimos llevando adelante a través de gestiones políticas propiamente dichas que llevan adelante los gobiernos. Y en este caso, lo que vos hablás, Héctor, respecto de la línea de crédito y demás, y la necesidad de acompañar fundamentalmente al sector PYME, es clave para el desarrollo de un modelo industrial que queremos llevar adelante. Por eso las expectativas que tenemos para este 2022 son muy fuertes a través de herramientas que ha generado la provincia de Santa Fe, con créditos fundamentalmente a tasa blanda. Hay todavía un paquete muy fuerte de ese convenio que hizo el gobernador con Banco Nación de 26.500 millones con tasa subsidiada, con lo cual nos anima a poder pensar en crecimiento y, como vos decís, nosotros que venimos del emprendedorismo, de la mayoría de estos colegas técnicos que un día han decidido llevar adelante un emprendimiento, claramente necesita del acompañamiento financiero con tasas accesibles. Y acá, cuando hablo de un modelo de desarrollo, es esto: no pensar como en años anteriores quién puede crecer con tasas al 70-80%. Entonces, está clara la definición que un proyecto de desarrollo para un país es el que realmente nos va a equilibrar más. Y un modelo de desarrollo, en vez de desaparición de industria, va a tener empresas que realmente quieran emprender, que quieran crecer. Y a veces yo me preocupo, ¿no?, cuando veo que vuelven ideas que no anduvieron, y si en este año que ya finalizó prácticamente estamos midiendo un 9% de crecimiento a nivel nacional, este es un proyecto que hay que seguir avalándolo, porque no hay otra manera
de crecer con inclusión si no es a través de un modelo industrial. Víctor, a ver si coincidís un poco con el análisis. De cara hacia lo que se viene, hacia adelante, bueno, tenemos que hacer productos para nosotros, para los argentinos, ya que nos cuesta importar situaciones por el momento económico que estamos viviendo. Pero por otro lado, el empresario santafesino de la provincia de Santa Fe también tiene el desafío de poder exportar y tener valor agregado. Creo que ahí está la otra gran llave que nos va a dar divisas para poder mantener o poder financiar proyectos hacia adelante. Primero, ¿cómo estamos respecto al mercado interno? Y segundo, ¿cuán competitivos somos los santafesinos hoy? En mercado interno, evidentemente, hay una expansión en el consumo que hemos venido notando y viendo, ¿no? Bueno, maquinaria agrícola, sí, electrodoméstico y demás son los indicadores que nos están dando que hay un mercado interno fuerte, pero creo que esto viene complementado también con un trabajo de recuperación del salario, hablando de mercado interno, que tenemos que hacer a nivel nacional, con condiciones necesarias para poder generar la viabilidad y la seguridad de la credibilidad para poder encarar un desarrollo productivo y poder generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, internamente creo que tenemos una gran capacidad para poder seguir desarrollándonos siendo competitivos. Y respecto del comercio exterior, yo considero de que realmente hay que hacer una apuesta y el gobierno nacional lo está haciendo, apalancando fuertemente a todos aquellos que quieran exportar, exporta simple y demás, porque simplemente hay que valorar o evaluar, mejor dicho, lo que significa una tonelada de soja alrededor de los 350, 400 dólares trasladada directamente en grano y lo que significa procesar una tonelada de soja que nos estaría dando alrededor de 1.400 dólares con mano de obra incluida, lo cual habla claramente que el desafío que tenemos para los próximos años es hacer una industria nacional potencialmente exportadora con mucho valor agregado, que esto es lo que nosotros estamos necesitando más allá de afirmar, sostener y complementar esto con un mercado interno que consuma prácticamente lo que nosotros producimos, ¿no? Y bueno, hay ejemplos claros, en Santa Fe está lo que significa los 12.000 millones de pesos que el gobierno provincial ha destinado para Billetera Santa Fe, con el marco, por ejemplo, que sea de competitividad, y vos hablabas, Héctor, hoy de ciencia y tecnología. Claro. El gobierno apuesta al doble de presupuesto en el Ministerio de la Producción para desarrollar prácticamente esta industria que se viene a pasos agigantados, como es la del software, industria 4.0, tecnología, tecnificación, y si nosotros no nos ayornamos a estos nuevos modelos que se vienen, no vamos a hacer, no vamos a tener el éxito que pretendemos y que venimos sosteniendo como lo venimos haciendo ahora, ¿no? Bien. Estamos con valores previos al 2019. Bien, me parece en todo caso interesante tratar de hacer una síntesis que representa que el camino de la industrialización es uno de los recursos fundamentales para el crecimiento de una sociedad. El conocimiento es el otro elemento del que vos terminás de hablar, que es imprescindible. Y el sistema financiero tiene que estar al servicio de ese desarrollo con un Estado contenedor. ¿Tan difícil es hacerlo? Eso es lo que muchas veces uno se pregunta. Yo en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina en el 2019, en la Conferencia Industrial de la Provincia de Santa Fe como preconferencia de la Unión Industrial Argentina de este 2020, utilicé una sola palabra: generosidad. Si nosotros no entendemos que tenemos que comenzar a ser más generosos con el otro que tenemos al lado y que los poderes de turno tienen que entender que de la única manera que se puede incluir a un modelo de país que contenga todo, si no es a través de, vuelvo a repetir, de la industrialización y de un modelo industrial que acompañe con inversiones al crecimiento del sector educativo y de la tecnología, lamentablemente vamos a tener un camino corto. Y yo no estoy dispuesto, desde la Federación no estamos dispuestos a dejar de dar esta pelea, a dejar de hacer ver que ya estamos prácticamente recuperando los 700.000 trabajadores suspendidos que tuvimos en la prepandemia y estamos a niveles prácticamente de igualdad
Entonces, hay que seguir apostando a esto. Bien. Y tenemos que empezar a valorar lo que realmente somos, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es la que viene liderando en este modelo industrial en el país, ¿no? Bien, Víctor, muchas gracias por atendernos. Que tengas muy buenas noches. No, yo te agradezco a vos, a ustedes, por darme la posibilidad de poder expresar el pensamiento de la Federación. Y vuelvo a reiterar, no hay otra salida como modelo de desarrollo para que nos incluya a todos, sino a través de un modelo industrial. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya estamos con Karen Fru, que nos va a estar planteando qué es esta cuestión, este desafío que representa nutrirnos. Ya venimos. Bien, decíamos que el tema de la nutrición es un aspecto esencial. Muchas veces no es tan sencillo conseguirla porque estamos frente a un formato de una manera de alimentación, de la sociedad, porque por ahí tenemos poder adquisitivo para hacer una cosa o no lo tenemos. En fin, es un mundo muy particular el tema de la nutrición. Karen, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, es un placer estar compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, un verdadero desafío, decíamos, en todo caso, pensar, nos vamos a nutrir, ¿no? Y nos vamos a nutrir bien. Por sobre todas las cosas, porque la gente no llega a una consulta en nutrición pidiendo nutrirse. Llega a una consulta en nutrición o por una derivación médica, por alguna patología, o llega en la desesperación propia de querer bajar de peso sin pensar en edades, composición corporal, en la vida en sí y en todas las circunstancias que atañen a todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, por ahí el foco está muy puesto en donde no tendría que estar, básicamente, que es justamente, digamos, a lo que tendríamos que prestar la atención es a esto que vos decís primeramente, nutrirnos. Y si tenemos que pensar, yo digo siempre, ¿qué es nutrirse? Nosotros, todas las personas, somos de alguna manera espejos moleculares de lo que comemos. Nadie vive sin comer. De hecho, no existe la vida sin alimentos. Las personas que con el tiempo, con la vejez, con las distintas patologías que son a veces por añadidura del envejecimiento propio, cuando tienen dificultades a la hora de comer, se empiezan a deteriorar y esto lleva a riesgos de la vida. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, todas las personas comemos. Entonces, cuán importante es saber elegir aquellos alimentos que comemos. ¿Y por qué justamente hablamos de nutrirnos? Nuestro cuerpo, en esto que yo recién decía, que somos espejos moleculares, está hecho de células. Esta célula tiene componentes moleculares, que es principalmente el agua. Somos 60% de agua, 50, 40, depende la edad. O sea, a medida que envejecemos, el agua disminuye en la composición del cuerpo. Tenemos en la membrana plasmática grasas, tenemos proteínas transmembranas, tenemos vitaminas y minerales en todo el citoplasma, hidratos de carbono como receptores celulares y energía celular. Entonces, justamente todos estos, agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, son estos nutrientes que nosotros necesitamos incorporar para llevar una vida equilibrada y saludable, con menor riesgo de enfermar y con mejor calidad de vida. Y esto también va a permitir que uno logre un peso saludable, porque si uno come nutrientes, es muy difícil que tengamos exceso de peso u obesidades y patologías asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles, cuando se elige la alimentación desde la nutrición. Yo siempre doy el ejemplo esto de, si yo pongo acá una bolsa de bizcochos y pongo una bolsa de manzanas, un kilo de bizcocho y un kilo de manzanas, probablemente entre los tres la bolsa de bizcocho la comemos en muy poco tiempo. Ahora, uno no se come un kilo de manzanas, como no se come 10 huevos, como no se come un kilo de carne. La alimentación real nos lleva a la adicción de seguir comiendo. Y cuando hablamos de alimentación real, hablamos de alimentos que reconocemos naturalmente en la naturaleza, o sea, que sabemos los orígenes. Cuando hablamos de alimentación que genera algún tipo de adicción, es la alimentación procesada, la alimentación empaquetada, la alimentación que tiene un proceso químico en donde no hay nutrientes. Hay un montón de componentes químicos
que no corresponden a nutrientes, que de hecho si leemos la lista de ingredientes en los productos nos vamos a dar cuenta que muchos no los reconocemos. Ahora bien, venimos, todo muy lindo, vamos a un supermercado y todo lo que está procesado, digamos, decir que está la ley de rotulado, ahora que vamos a ponerla en práctica, esperemos se llegue a buen puerto, porque hay que ponerla en práctica. Pero la gente quiere bajar de peso, te caen a la consulta porque quieren bajar de peso, y muchas de esas personas que caen vienen con una carga de frustración grande en función de que hicieron tratamientos y no pudieron. Bueno, la idea es cambiar el chip. Todos te dicen que hay que cambiar el chip, pero no es fácil eso. Sí, lo que pasa que también, o sea, la alimentación tiene mucho que ver con el sentido emocional, llamémosle. Yo siempre vinculo esto, o sea, el primer contacto que un ser humano tiene con la vida es la lactancia materna. Entonces, la alimentación está aferrada al afecto de por vida. El alimento representa la cultura en una familia, en una localidad, en una provincia, en un país, o sea, nos representa culturalmente. Y nosotros, bueno, tenemos en la Argentina, o sea, familias de inmigrantes con muchas culturas diferentes, pero de alguna manera lo que nos ha abatallado es el tema de todo lo procesado, porque, digamos, o sea, la alimentación con alimentos reales, en donde existe la cocina, es muy difícil que esté mal, digamos, mal organizada, o sea, hoy por hoy, ¿qué pasa? Hay poco tiempo, se trabaja mucho, no hay tiempo para cocinar, entonces se va a lo rápido, se va a lo fácil, se sabe poco de alimentos, uno termina comprando lo verde, lo light, lo que tiene menos grasa, considerando que a lo mejor es lo mejor, sin tener conocimientos de nutrición. Entonces ahí es cuando llega la frustración de decir, bueno, me encuentro con un sobrepeso, con una obesidad, en donde me la paso haciendo dietas y comprando productos light o dietéticos y no tengo resultado. Entonces es ahí donde uno acciona en, de alguna manera, educar, enseñar, digamos, el arte de comer. Sí, hay un tema, por otro lado, un tema complementario que me parece muy importante, que es el hecho de que la alimentación nos debe nutrir de energía. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar una serie de actividades en la vida y para eso necesitamos de una energía que no está en cualquier alimento, sino que está en ese aspecto que mencionábamos al principio, la nutrición. En la medida en que tengamos una nutrición equilibrada, vamos a tener la energía para poder enfrentar la vida. Sí, totalmente. ¿No? O sea, una alimentación desequilibrada hace que uno se sienta más cansado, que tenga dolores de cabeza, que no pueda dormir bien de noche. Y ni hablar de todo lo que son patologías asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles. Las últimas encuestas que se hicieron de factores de riesgo arrojaron que 6 de cada 10 personas en la Argentina tienen sobrepeso u obesidad. En el 2011 se hizo un estudio en la provincia de Santa Fe, que fue con el gobierno en ese momento estaba Capielo. Se hizo un estudio en donde la primera causa de muerte en la provincia de Santa Fe, y coincide en todos los departamentos de la provincia, la enfermedad cardiovascular. Entonces, todo lo que sea enfermedades cardiovasculares es una enfermedad 100% prevenible, y uno de los factores que hacen a prevenir una enfermedad cardiovascular es la alimentación, conjuntamente con la actividad física y la disminución de los factores de estrés. Entonces, no es un detalle menor a la hora de pensar cómo nos alimentamos, digamos, los santafesinos, de alguna manera los argentinos, para tener mejor calidad de vida, ¿no? O sea, ya que justamente la estadística nos está marcando, digamos, un breve aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, ya sea diabetes, hipertensión. Hoy por hoy se ve mucho insulinoresistencias y diabetes en niños, algo que no existía 10 años atrás. Y justamente esto también tiene mucho que ver con el desorden alimentario y malas elecciones a la hora de comer. Aquellas personas que quieran tener un orden alimentario, porque estamos hablando de desorden alimentario, ¿qué es lo que vos aconsejás que hagan en primera medida? En primera medida, digamos, tratar de pensar la alimentación justamente desde los nutrientes. Evitar alimentación procesada. O sea, ¿qué significa esto? Porque no es tan difícil. A veces uno lo quiere llevar a la práctica y por ahí la gente piensa que se va a complicar mucho, pero no es tan difícil, porque cuando hablamos de una alimentación natural hablamos de que haya en la alimentación frutas,
que haya en la alimentación vegetales, puede ser algún lácteo, leche, yogur, huevos, incorporar también en la alimentación, carnes, evitar, digamos, aquellos alimentos que tengan demasiada elaboración y valores agregados en nutrientes críticos como ser azúcares, sodios y grasas saturadas, como ser panificaciones y todo el tipo de galletitas, bollería. Y a su vez, digamos, tener orden, o sea, el hecho de desayunar, almorzar, merendar, cenar, como primera instancia. Bien, cuando en todo caso te van a ver, hay una expectativa que es verse mejor. Es decir, el paciente también quiere verse mejor. Yo en ese sentido no tengo la más mínima duda, porque por propia experiencia, cuando fui a consultar a un dietólogo, lo fui a consultar porque quería verme un poco mejor. Y no me daba cuenta de muchas otras cosas que estaban pasando. Pero me parece más divertido, en todo caso, pensar el tema de la alimentación desde la perspectiva de vernos mejor, que es parte integral, en todo caso, de la consulta. Sí, eso es un valor agregado que incentiva y a veces es lo que más motiva a mejorar la alimentación, el hecho de tener un resultado que a mí el espejo me devuelve una imagen que yo quiero ver. Yo particularmente el abordaje que hago en el consultorio siempre lo trabajo desde la composición corporal. ¿En qué sentido? O sea, no trabajo mucho el peso, no me interesa el peso básicamente porque el peso tiene que ver con la sumatoria de los componentes a nivel corporal, o sea, grasa, músculo, hueso, grasa visceral, agua. Y eso va variando en relación a la edad biológica de una persona. A veces llegan al consultorio personas, por ejemplo, de 50 años que te dicen, yo a los 20 pesaba 45 kilos cuando me casé y ahora estoy en 80. A ver, hay una realidad, no tiene que ver que, o sea, que con la edad uno aumente de peso, pero hormonalmente el cuerpo no es el mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, si yo me remonto a lo que era mi bisabuela tenía, por ejemplo, un abdomen redondeado, caderas prominentes, y era su formato corporal, ¿por qué? Porque era una mujer dedicada a la casa y no hacía actividad física. Hoy por hoy la mujer y el hombre también, o sea, se implementó el hecho de hacer actividad física. Antes, o sea, no veíamos gente en la costanera caminando, ni era común que la gente vaya al gimnasio. Gracias a la actividad física y a mejorar los patrones a nivel de alimentación y justamente el conocimiento en relación a la nutrición, que es de alguna manera una materia que está muy en auge, muy novedoso, o sea, antes no se hablaba mucho de la nutrición, a eso me refiero. Todo esto permitió cambiar la composición corporal y de alguna manera poder verse como uno quiere o poder trabajar el cuerpo como uno quiere. O sea, de hecho, el físico-culturista poder trabajar el cuerpo como quiere lograr resultados y el deportista. O sea, uno puede trabajar la alimentación en relación a los objetivos y llevarlo, digamos, para el objetivo que quiere lograr. Aquellos que quieran empezar una dieta, lo primero que tienen que hacer es una consulta con un nutricionista, antes de cualquier otra situación, ¿verdad? Sin duda, porque hay de todo y no siempre todo es saludable. Y a veces, digamos, terminás de alguna manera corriendo riesgos en vez de buscar soluciones o querer llegar al objetivo que uno quiere lograr. Y saber que se puede. Karen, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, y a ustedes que están en todo caso del otro lado, la recomendación es, vamos a vernos bien, vamos a nutrirnos bien. Yo creo que ese es el aspecto más importante. Una breve pausa, estamos con ustedes. Bien, hace un tiempo a esta parte, unos cuantos años a esta parte, se planteó la necesidad de que lo que es un observatorio que está instalado en la costanera de la ciudad de Santa Fe se transforme en planetario. Y eso está en un pleno desarrollo. Lo estamos recibiendo a Jorge Coughlan, el titular del CODE. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos desde ese punto de vista, de esa transformación, de lo que significa en todo cambio el cambio de rango que va a tener el área de observación desde aquí, desde Santa Fe? Este es un viejo proyecto del CODE que justamente en el 2022 cumple 60 años y uno de los objetivos cuando se funda en aquella época, yo entro 10 años después, ¿no?, a la institución, de tanto Ángel Meiné, Olimpio Chiarelli, la gente que era Omar Meiné también, que eran los fundadores, era crear una asociación para darle a Santa Fe un observatorio. Y desde aquella época empiezan las gestiones, bueno, idas y venidas, tuvimos
un avance en el Parque del Sur, por allá en los años 70, digamos, pero en el golpe militar del 76 queda el proyecto que ya estaba haciéndose las bases y todo del observatorio, queda cancelado, y ahí recién, siguiendo siempre con la insistencia, en el año 93 logramos inaugurar el observatorio en la Costanera, que era ese viejo restaurante Costa del Sol, ¿no? Sí. Que después se transformó en una confitería, en la gestión del ingeniero Jorge Obey cuando era intendente de la ciudad. Y también quedaba, bueno, digamos, una materia pendiente, que era el tema del planetario. Entonces, bueno, hubo distintas cuestiones por las cuales se hicieron gestiones que no perduraron, pero por allá, por la época del doctor Wiener, comenzamos de nuevo con el proyecto. Bueno, pasó el gobierno de Wiener, después vino Bonfatti, bueno, con Lipsis se logra llegar a un acuerdo para hacerlo junto con el municipio. Hubo problemas con la empresa que había ganado la licitación. La obra empieza en abril del 2018, se abandona en marzo del 2019, pero felizmente ahora, en la gestión actual, todo a cargo de la provincia, digamos, el septiembre pasado, ¿no? El 1 de septiembre pasado, comenzaron las obras de del nuevo proyecto, que es mucho más ambicioso que el anterior, a tal punto, bueno, ustedes vieron cómo han avanzado las obras, además de tener un edificio totalmente remodelado, con el salón de exposiciones ampliado hacia el norte, más o menos la mitad de lo que es ahora, más, o sea, más o menos unos 5 metros por 15, nivelar las terrazas del actual, sí. Digamos, auditorio con la terraza que va a tener el planetario, ese domo grande que ustedes ven, y algo que el gobierno agregó por un proyecto del propio gobierno, que es ponerle paneles solares al CODE, con lo cual por lo menos un 90% de la energía que va a necesitar el edificio, todo el complejo, va a ser totalmente sustentable, ¿no? El planetario de última generación, de los más modernos, va a ser por un tiempo quizás el más moderno de América Latina. Santa Fe va a ser una provincia con 2 planetarios, el de Rosario y el de Santa Fe, y en el caso nuestro, acá en nuestra zona, que siempre hemos recibido delegaciones de escolares y estudiantes de por lo menos 4 provincias, imagínense lo que va a ser con un planetario, el gran atractivo no solo en lo científico, cultural, educativo, sino también en lo que tiene que ver con lo turístico, ¿no? Yo te iba a preguntar cuán importante era un planetario, lo respondiste. La pregunta siguiente sería, ¿a cuántos jóvenes santafesinos el CODE entusiasmó para mirar hacia arriba y seguir una carrera específica? Generaciones, y muchos que incluso estudiaron la carrera. En algunos casos se han recibido, después han estudiado como profesorados de física, sí. ¿No? O química, pero tenemos algunos chicos que fueron socios nuestros, que empezaron en el ABC de la astronomía, que fueron a Córdoba, a La Plata, y ya son astrónomos profesionales, algunos están en otras partes del mundo. Así que bueno, sí, es un semillero el CODE, ¿no? Muy, digamos, lo que están viendo acá en estas imágenes, bueno, ya esto es pasado, ¿no? Ha cambiado muchísimo, todo esto ha cambiado mucho, ya van a ver los avances que tiene esta obra. Realmente estamos muy contentos y va a ser un lugar que va a ser pluricultural también, al margen de la ciencia, de la astronomía y demás. Es un ambiente que se puede utilizar para otras expresiones de la ciencia, ¿no? Y también de la cultura, con amplios salones para exposiciones, para el arte, la música, la escultura, en fin, todo lo que uno se puede imaginar. Se prestan para eso los planetarios en todas partes del mundo. El nuestro va a ser un planetario hecho a una medida para ciudades como Santa Fe, que son los que más abundan en las distintas partes del mundo y que son un gran atractivo turístico. O sea, la gente viaja muchas veces con el pretexto de ir a un planetario, después hace todos los otros recorridos, ¿no?, en la ciudad. Potencialmente, ¿qué es lo que puede hacer un planetario desde el punto de vista de la observación? Bueno, el tema observatorio, eso quedó igual. Nosotros estamos bastante actualizados, tenemos un equipamiento muy moderno. El planetario es la representación virtual del cielo real, que se hace a través de un proyector especial en una cúpula, en una pantalla, que es una cúpula, digamos, que simula el cielo, a la esfera celeste, y en él se pueden representar exactamente cómo es un cielo perfecto, por ejemplo, en el desierto, en las montañas,
cómo se mueve la esfera celeste, que se llamaba así en la antigüedad, en realidad es el movimiento de la Tierra que hace que se mueva el cielo en pocos minutos, cómo se mueven los planetas en la eclíptica, las fases de la Luna, salida y puesta del Sol, las constelaciones, qué significan, las distintas formas que tienen, y además hay documentales que son cada vez más, digamos, con imagen real, ¿no? Son virtuales pero con una realidad extraordinaria, que nos permiten, por ejemplo, simular un viaje en la Estación Espacial Internacional, un viaje a la Luna, caminar en la Luna, uno siente casi ese efecto, ¿no? Porque uno está inmerso en uno mira hacia todas direcciones como si estaríamos en cualquier lugar, que uno mira para todas partes y tiene todo un horizonte y arriba un cielo. Una especie de medio mundo. Exacto, y un viaje también a los planetas, ¿no? Un viaje imaginario a Marte, ir a las lunas de Júpiter, pasar por los anillos de Saturno, meternos entre los anillos, entre los asteroides, o ir a un cometa, ¿no? O viajar como los viajes a las estrellas, digamos, pero yo ya he visto los renders que hay de estos documentales, son increíbles y se van perfeccionando permanentemente, eso es lo lindo que tiene. Y nuestro planetario va a tener una particularidad que va a tener una actualización permanente, que a veces no sucede en otros planetarios, porque avanza tanto la ciencia y la astronomía. Si hoy mostramos imágenes de cómo era, por ejemplo, Plutón, cómo imaginábamos Plutón hace 10 años atrás, y hasta que pasó la sonda Nuevos Horizontes, nos damos cuenta de que todo lo que pensábamos estaba totalmente equivocado. Y en muchos lugares se sigue mostrando eso. En cambio, con nuestro planetario se va a ir actualizando con todas las nuevas exploraciones espaciales, las nuevas imágenes que llegan del universo, del sistema solar, de lo que sea, permanentemente. Y eso va a permitir justamente que tengamos una biblioteca astronómica permanentemente actualizada, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquellos que tuvimos la posibilidad alguna vez de estar en un planetario, estamos muy ansiosos con lo que se va a producir en la ciudad de Santa Fe en próximos meses. Hay otra parte del CODE que es importante, que es toda la parte de archivos que tiene el CODE, la parte de exposición del CODE, que hoy no lo podemos ver, pero bueno, que realmente es fundamental y es importante, y hay cosas de valor en ese sentido que tiene que ver con... Todo tiene mucho valor. Fíjate que tenemos una biblioteca con libros de más de 100 años, ¿no? Incluso en distintos idiomas. Uno dice, estos libros ya quedaron desactualizados, lógicamente, en más de un siglo, lo que avanzó la ciencia, pero fueron escritos por los grandes astrónomos que son los pilares de la astronomía que ha revolucionado tanto en el siglo XX. Entonces tenemos un material bibliográfico extraordinario, también de revistas, colecciones de revistas de los años 40, 50, 60, que son extraordinarias, ese papel brilloso en blanco y negro, ¿no? Donde los autores son los grandes astrónomos que fueron nuestros maestros, por así decir, porque hemos estudiado de sus libros, y tenerlos en su momento cuando eran jóvenes, ¿no? Escribiendo, es algo que no tiene precio, ¿no? Porque es una cosa muy importante. Y además las maquetas que tenemos, hay más de 200 maquetas espaciales, tenemos toda la historia de la astronáutica en maquetas. O sea, uno puede pasarse 2 horas ahí explicando con maquetas solamente, ¿no? Así que sí, todo. Y aparte tenemos telescopios muy antiguos, de más de 100 años. Hay 2 telescopios que son muy buenos, que pertenecieron al profesor Victorio Capolongo, que fue el fundador del Observatorio de Rosario, el Municipal de Rosario, que cuando empieza a funcionar ese observatorio, que fue inaugurado en el año 70, él aporta su telescopio, que se usó hasta que se compra un telescopio alemán que aún está. Y bueno, ese telescopio lo tenemos nosotros en el CODE, en la cúpula que da hacia el lado norte. Es un telescopio Cook inglés, de una marca que fue famosa en su época. Es todo de bronce, hierro fundido y madera, no existía el plástico. Y además es un sistema de relojería a pesas, como la de los viejos relojes, que hace que el movimiento sincrónico de ese telescopio, como hoy se hace electrónicamente, ese es mecánico, hace que la base va girando con la Tierra y el telescopio siempre apuntando al astro que uno quiere observar. Y uno lo puede dejar 2 o 3 horas y queda siempre apuntando a Júpiter o a una estrella, por ejemplo,
de una manera extraordinaria. Estamos hablando de un telescopio que es de 1912. Bien. Que es inglés, y siempre digo, Sí. en el Titanic no venía. Jorge, justo del año del hundimiento. Muchísimas gracias gracias por venir. Y le decimos a la gente que en un ratito volvemos después de la tanda. Muchas gracias. Bien, última parte del programa del día de hoy. Vamos a estar cubriendo una información referida a la presencia del autor de La Batalla del Futuro, un libro muy interesante que tiene que ver con cómo se va a desarrollar el mundo, cómo va a ser el mundo del ¿Qué futuro. cosas se vienen hacia adelante? Sí, y cómo vamos a hacer en todo caso para capacitarnos en ese sentido. Alejandra Túrtula es la directora general del Centro Educativo Jerárquico, que ya está llevando adelante una serie de innovaciones educativas en ese sentido. La escuchamos. Pasó por aquí Mateo y bueno, ha dejado una conferencia realmente magistral. ¿Por qué lo traen a Mateo? En realidad, bueno, nosotros somos un centro educativo que pertenecemos a la Mutual de Jerárquico y nuestra identidad es mutualista, nuestra estructura y nuestro eje de trabajo es el mutualismo, expresado en la formación de la conciencia social solidaria. Por ende, todo lo que nosotros trabajamos va orientado hacia la formar alumnos con conciencia social solidaria, entre ellos el campo de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos el área de robótica y tecnología en la institución desde salita de 2 años, desde muy chiquititos, hasta el 4.º año del secundario, y el abordaje siempre parte a través de una problemática social. Por ejemplo, nuestros alumnos han confeccionado un sistema junto con la Escuela Man City, para trabajar con la Escuela Man City de ciegos, donde los alumnos no videntes, a medida que van pasando por los distintos espacios, puedan se activa un sensor donde le dice dónde está pasando. Va caminando y dice, ahora esta es la dirección, sigue caminando, este es el baño, abrir la puerta, bueno, con sensores. Es decir, que todo lo que es robótica y programación se trabaja a partir de resolver una problemática, generalmente social y o ambiental. Y trabajamos en conjunto en los distintos niveles educativos. Un 3er grado hizo una huerta y la escuela secundaria confeccionó el sistema de riego automático a través de la programación y la robótica. Y así sucesivos proyectos que tienen que ver más con algo no solamente lúdico, porque también trabajamos lo lúdico dentro de la robótica, como mencionó Mateo en su conferencia, el sumo. Es muy interesante, participamos de varios torneos de sumo. No salimos primero, como en el caso de él, pero la experiencia es muy importante porque quienes se presentan a esos torneos de sumo son gente que se prepara para trabajar en robótica, no son escuelas. Éramos la única escuela que nos habíamos presentado y lo hacemos todos los años como un gran desafío y con interés. Eso está dentro del campo de lo lúdico. Bien, Alejandra, de alguna manera, para síntesis de lo que estás expresando, tal vez ustedes están preparando a los chicos para que los chicos no choquen contra la tecnología. No, por supuesto, y desde muy pequeños. Desde muy pequeños, para ellos el abordaje de lo educativo desde lo tecnológico es totalmente natural, natural. Una de las características también que tiene nuestra institución respecto a lo tecnológico, que no compramos ni hacemos ningún producto enlatado. Todo se prepara acá, los chicos utilizan computadoras en desuso, compramos solamente las piezas que nos hacen falta para armar los robots, incluso todo el sistema de programación también, los chicos aprenden a trabajar programas libres. Entonces, eso nos posibilita ser creadores, es transitar nuestro propio camino con errores y aciertos. A veces es más difícil, pero es mucho más creativo y lo lleva a emprender. Trabaja también el emprendedurismo a partir de esto. Bueno, Alejandra, gracias por la explicación y en todo caso veremos cómo vamos a librar la batalla del futuro. Vamos a ver cómo vamos a librar. Como dijo Mateo, nadie sabe. Sí. Nadie sabe cómo termina esto y lo que sí sabemos es que avanza rápidamente. Bueno, la introducción en sí, pero llegó el momento de presentar al autor del libro, Héctor. Sí, Mateo Salvato explicándonos de qué se trata la batalla del futuro. Ahí está, bueno, muchas gracias por el espacio y la verdad muy agradecido con Jerárquicos por la posibilidad de volver a viajar y volver a visitar Santa Fe que hace tanto que no venía, así que muy contento de poder estar acá y bueno, una ocasión importante como es presentar mi primer libro junto a mi hermano con un público tan lindo y tan receptivo, ¿no? También. Bueno, ahora, ¿de qué se trata el libro fundamentalmente?
Bueno, la batalla del futuro es un postulado que lo que trata de justamente llevar al lector es, digamos, mostrarle la posibilidad de que Latinoamérica, Argentina puntualmente, pero Latinoamérica en general, aprovechen la ventana de oportunidad de la tecnología para convertirse en lugares donde digamos, logremos mejorar exponencialmente la calidad de vida y ofrecer servicios donde podamos posicionarnos como potencia en el mundo en este sentido, digamos, en este rubro. Sí, es como que hay una revolución desde el punto de vista productivo y hay que subirse a ese tren. Totalmente, desde todos los puntos de vista realmente, desde el productivo, absolutamente, digamos, hay una revolución en el ámbito financiero, hay una revolución en el ámbito educativo, hay una revolución en el ámbito político, legislativo, hay revoluciones tecnológicas, digamos, encarando por todas partes, por todas las aristas, y lo importante es que nosotros podamos utilizar la inventiva de los argentinos, aprovechar eso, apalancarnos y tratar de justamente ver las oportunidades que nos provee esa tecnología y utilizarla a nuestro favor para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que uno observa desde el punto de vista de lo que es el rendimiento del sistema educativo, por ejemplo, es que tiene muchas lagunas, muchos errores en todo caso. ¿Necesitaríamos un Sarmiento del futuro? Yo creo que definitivamente, ojalá, estaría buenísimo. La verdad que claramente, bueno, citando un tipo bien inteligente, todos los problemas son problemas de educación. Así que claramente es el punto fundamental y vos la apreciación que haces es muy acertada. Que es hoy el sistema educativo claramente no está adaptado a las necesidades formativas que tiene el futuro cercano. No hablo ni del futuro dentro de 40 años, digo dentro de 5 o 6. Hoy estamos formando chicos como si fueran a salir a buscar laburo en el siglo XX y van a buscar laburo en el siglo XXI y van a vivir el siglo XXII algunos. Entonces digo, hoy un pibe que entra a la primaria va a ser la fuerza laboral de nuestro país hasta el 2080. Y no le estamos enseñando las cosas básicas de la tecnología o de los nuevos negocios o de los nuevos paradigmas que trae la revolución industrial que estamos viviendo. Entonces, realmente es preocupante. Bien, más allá de esa preocupación que yo entiendo está por lo menos en algunos niveles de la dirigencia actual, ¿qué es lo que pensás, digo, desde la perspectiva del trabajo? ¿Es posible que los jóvenes puedan unirse a las máquinas y en todo caso no ser desplazados por las máquinas? Yo creo que absolutamente. O sea, hoy miramos un poco cómo funciona el mundo en general. Y a ver, Corea es el país con más robots per cápita del mundo. O sea, donde hay más robots por cantidad de personas en el planeta. Y donde hay más tasa de automatización de las fábricas en el mundo. Corea del Sur, obviamente, ¿no? Y es uno de los países, creo que el tercer país o algo así, con menos desempleo del mundo. Entonces, claramente la conjunción humano-máquina existe. El problema que tenemos nosotros, y por eso digo que lo de la educación es un problema tan grave, es que para eso necesitas profesionales cada vez más capacitados. Esos países como Corea, Israel, Japón y demás, Noruega, tienen esos niveles de automatización y funcionan bien, pero porque tienen un sistema educativo muy sólido que justamente, termina extrayendo profesionales altamente capacitados que integrarlos con esas máquinas no es tan complejo. Ese es el punto central. La conjunción humano-máquina es muy factible, es muy posible. El problema es que si no actualizamos el sistema educativo para que eyecte profesionales con ese nivel, va a ser muy complicado. La última pregunta está relacionada en todo caso con el sistema científico de la Argentina, si puede enhebrar en todo caso dentro de lo que es la evolución tecnológica. Yo creo que es fundamental que así sea. Digamos, si nosotros miramos el concepto de la transferencia de tecnología es el concepto más importante que tenemos que tener, digamos, que es el modelo israelí, por ejemplo, de hacerlo, que es, vos necesitas organismos de ciencia y tecnología, Estado, academia y privados, y todos tienen que trabajar en conjunto para generar este concepto de la transferencia, que es de todo eso que surja, transferir en mejoras para la calidad de vida de las personas, y en eso el ecosistema científico tiene que participar. En Argentina supo ser muy fuerte. Hoy realmente yo creo que no se le da la prioridad que se debería, hace muchas décadas que no se le da la prioridad que se debería, pero la capacidad instalada está. Yo creo que si eso volviera a ser una política de Estado fundamental, proyectada y de prioridad, muy probablemente tendríamos una realidad bastante diferente. Dos problemas que en todo caso también se plantean, la situación social, el porcentaje de pobres por allí, que no es solamente pobres en dinero, ¿no? Sino pobres integralmente. Y por otro lado, me parece también importante destacar el tema de la estructura, cómo funciona la sociedad, como enquilosada en todo caso en una serie de circunstancias que no le permiten despegar. Sí, la verdad que es muy complejo, o sea, uno no subestima la complejidad del asunto. El tema es que el postulado es que hoy en día
lo principal que modifica esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, que a ver, es la cuarta edición de algo que ya sucedió, pero la diferencia fundamental que tiene con las anteriores es que es mucho más veloz el cambio. O sea, hoy lo que vemos es que cada vez las cosas cambian más rápido y cada vez, por ejemplo, los dirigentes son gente más joven. Digamos, eso es una tendencia que va a suceder en el largo plazo. Entonces, la apuesta es justamente lo que hay que cambiar son temas de raíz y estructurales muy complejos, que en general, si lo pensamos con la mentalidad del siglo XX, es algo que, claro, nos va a resultar que no, es imposible cambiarlo en menos de 50 años, 60 años. Yo creo que hoy la tecnología nos permite que cada vez, si logramos ponernos de acuerdo y logramos generar condiciones de colaboración entre las generaciones más jóvenes, dentro de no tanto tiempo, cuando lleguemos a esos puestos de liderazgo de todo tipo, político, corporativo, sindical, etcétera, tengamos algunas variables que podamos empujar más fuerte y podamos sacar adelante esa sociedad. Mateo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Daniel, hasta aquí entonces el desarrollo del programa del día de hoy. ¿Nos vamos a encontrar cuándo? El próximo jueves. Sí, señor, la semana jueves, que viene. Muchas gracias y será hasta entonces. Buenas noches.